Olá, bem-vindo a mais podcast com Dudu. No episódio de hoje, temos o prazer de ter com nós grande amigo, Luis Neri Caballero, el delantero, com passagens no fútbol internacional, passagem em Olimpia, enfim, vários clubes acá no torneio local. Así que, Lucho, gracias por aceptar la invitación, gracias por tu tiempo. Sí, realmente hace algunos tiempos ya que estaba tratando de organizar un podcast contigo. Tenemos mucha gente que le encanta hablar con exjugador, ¿verdad? Con jugador actual, con gente que jugó en Cerro Olimpia. Así que para nosotros es un placer poder tenerte acá, así que bienvenido. No, el gusto es mío, Dudu. Desde la primera vez que conectamos allá en Capiatá, la verdad, hay buena vibra, una buena amistad, así que un gustazo de poder compartir contigo. Bueno, Lucho, muchísimas gracias. Normalmente, Lucho, yo siempre trato de hablar del inicio de la trayectoria de un jugador, ¿verdad? Que siempre es un desafío, hay varios problemas, ¿verdad? Hay siempre esa formativa que uno pasa, varias dificultades que uno enfrenta. Entonces, yo tengo anotado acá, Lucho, que vos iniciaste en Olimpia o cómo fue tu inicio de tu trayectoria. Quería que pueda hablar un poco de eso. Sí, hasta los 14 estuve en la escuela de fútbol de Daniel Rasle, no sé si Sí, un jugador también. Y ya ahí hice la prueba en Olimpia. Tenía hablado justamente mi papá con gente de Cerro ya para que vaya de una sin probar, pero como era olimpista quería probar en Olimpia sin que nadie hablara, sin que nadie eh, previamente dé información sobre mí. Solamente fui a las pruebas y el profe Pavani, en ese entonces era el scout de Olimpia. Estuve una semana haciendo pruebas y ya me quedé. Fue algo muy lindo porque fue por mérito propio. Claro. O sea, no sabía que también en ese momento, bueno, hasta hoy en día capaz en muchos clubes pasa de que hablando, de que poniendo un poquito de plata o puedes entrar en cualquier club. Entonces fue algo lindo quedar por mérito propio porque en las pruebas me fue muy bien y entrar en Olimpia, que uno es fanático desde chico, creciendo, siendo campeón, viendo a exjugadores, mi papá mismo que jugó ahí. Entonces fue algo muy lindo y ya ahí empezó todo lo que es la formativa. ¿Siempre delantero, Lucho? Siempre. Siempre. Sí. No hay que cambiar de posición. No, nunca. Y decime una cosa, Lucho, ¿y cómo fue el debutar ahí, verdad? Porque, ¿cómo vos decís, verdad? Ser hincha del club, jugar en el club que soñaste y después famoso ese debut, nunca te olvidaste. Sí, fue algo muy rápido, porque yo estaba en la sub-18 y... ¿Y el DT quién era en ese entonces? Así 18 no recuerdo quién estuvo conmigo, no me acuerdo si fue el profe Páez, Mario Páez, o no recuerdo. Y termina ese año, el 2008, y yo había quedado paradísimo, no había nada, y de la nada el profe Mauro Caballero agarró la reserva de Olimpia. Entonces se comunica conmigo y me llama para hacer la pretemporada, y en 3 meses yo ya estaba practicando con el plantel de primera, porque era época donde la reserva jugaba de preliminar a la primera. Claro. Entonces nos iba demasiado bien, yo estaba haciendo muchos goles y la gente mismo pedía de que yo ya esté en primera, porque veían los partidos, el estadio se llenaba 2 horas antes. Claro, para mirarlo. Claro, y en para uno en media hora se liquidan las entradas, entonces... la gente iba mirando y pidiendo por mí, y ahí estaba el profesor Gregorio Pérez, era el técnico cuando eso, y el ayudante Gustavo Barrachelot. Y ahí me ven, me hacen el seguimiento y ya me invitan a entrenar con la primera. Sí. ¿En 2008? 2009, o sea, 2009 esa apertura ya, sí. Ya. Y ahí en la última fecha puedo debutar en el segundo tiempo, entro contra 3 de febrero, allá en Ciudad del Este. Fue algo muy rápido, rapidísimo. O sea, claro, pero... Fue unos 5 meses donde la verdad salió todo muy bien como para poder llegar a primera y ya sostenerlo. Claro.
Y bueno, y después el año siguiente entonces ya te mantuviste en el plantel de primera, así que, ¿verdad? Debutaste en 2009 y después ya 2010 ya Debuté en mayo de 2009 ahí ya en el... y ahí ya quedé. Justo se va el profe Gregorio y viene Carlos Quise. Ah, Y ahí me da continuidad él. Me da continuidad esa primera rueda y ahí voy, antes de que empiece la segunda, si mal recuerdo, ya voy al Mundial Sub-20 con, con la con la selección. selección. Y ahí como que corté ese torneo, nos iba muy bien, estábamos creo que punteros cuando voy al Mundial. Y ahí no terminó bien el torneo Claro, y no recuerdo en qué posición quedamos, pero obviamente tenía que ir al Mundial, era... claro. Nunca estuve en ninguna selección de la formativa, en Formativa. selecciones menores, entonces también fue un salto muy importante que Obvio. en 6-8 meses debutar, ir a un mundial con la selección sin haber jugado el sudamericano, que Paraguay justamente fue primero, si mal no recuerdo. Entonces era algo que sí o sí quería experimentar y fue algo muy lindo también. ¿Y qué tal la selección, Lucho? ¿Cómo fueron ese mundial? Bien, tuvimos ¿El mundial dónde fue? en Egipto. En Egipto. Nos quedamos eliminados en octavos con Corea. Fue un partido donde nos pasaron por encima, era increíble. No pudimos reaccionar en ningún momento. ¿Cuánto terminó el partido? 2 o 3-0, creo. ¿Y qué camada es esa, Lucho? ¿Quién estaba Teníamos contigo? un equipazo también. El equipo era Joel Silva en el arco. Teníamos a Iván Piris, Ronald Hood, César Benítez, Francisco Silva. En el medio estaba Celso Ortiz con Rodrigo Burgos. Estaba Gustavo Cristaldo, Hernán Pérez, Robin Ramírez y Federico Santander. Creo que era el 11 inicial. Después teníamos ¿Qué pasa? Jorge Moreira, Gerardo Ortiz, Luis Páez. Estábamos muchísimo en esa, Claro. esperando, y la mayoría ya tenía una carrera más o menos en primera, entonces teníamos mucha esperanza, íbamos con mucha ilusión. Pasamos como segundo de grupo, creo, y en octavos Corea no tuvimos chance. Y bueno, Lucho, contame un poco lo que fue. Yo estuve acá con Marín, ¿verdad? Como te comenté, y me comentó que ese 2010, 2011, 2012 en Olimpia fue, o sea, llegar a ser historia, ¿verdad? Porque después de mucho tiempo Olimpia vuelve a salir campeón, ¿verdad? Después está la Libertadores que jugaron, también vamos a comentar de eso. ¿Cómo fue esos 2, 3, 4 años básicamente ahí ya en la primera de Olimpia? Sí, 2010 estuvo complicado, no fue un buen año para Olimpia, y cuando cierra ese 2010 y Recanate agarra la presidencia, ahí fue donde obviamente revolucionó lo que era el fútbol paraguayo, ¿no? Comprando todo, tratando de armar un super equipo. Y en esa apertura se nos escapa también, en las tres últimas fechas, se nos escapa el campeonato. Y ahí estaba yo para ir a préstamo a Sol y Luque, o sea, eran los interesados. Estaba por ir a préstamo y se va Pumpido y ahí llega Peluso. Y Peluso pide refuerzo porque justo se va el tanque también, el tanque Ferreira, y no traían a nadie. Y no había centro delantero, estaba solamente Pablo y Biancucci. Entonces, en esa pretemporada me agarra a mí y me putea, pero cada entrenamiento hasta que me metió en la cabeza de que tenía que ser yo el titular, tenía que ser yo. Y en la primera fecha estábamos perdiendo 3-1 con Guaraní y me llama, yo estaba en la banca y me llama y me dice: cambiame este partido ahora, me dice. O sea, entro como si fuera, no sé, era el último partido de mi vida, y damos vuelta. Me hacen la falta para que Pablo descuente, después le hago expulsar a otro y al último mete Edgar Robles, creo que mete 4-3 y ganamos 4-3, y de ahí nunca más me quitó, nunca más. Con Peluso todos los partidos, pero todos los minutos. Porque el clausura usted salió campeón, ¿verdad? Clausura, 2011.
Impresionante. Y durante esa racha también es donde el profe Chiqui me lleva a la selección también. Ahí hago el debut en la mayor. Eso tengo acá que jugaste contra Guatemala, puede ser. Contra Ese fue un Ecuador. amistoso, sí. Y mi debut fue contra Uruguay Acá. que empatamos sobre el final que metió Richard Ortiz. Ahí debutamos los dos, creo. Acá te he anotado goles, o sea, hiciste gol contra Guatemala. Sí, contra Guatemala, sí. Tengo uno contra Guatemala y contra Ecuador, en eliminatoria, sí. Ya. Y bueno, Lucho, y decime un poco, ¿ves la diferencia, verdad? El entrenador te dio la confianza de una Foucault, tenía que 20, ¿cuántos años tenía ahí? 21, sí, 21. ¿Verdad? Era una locura. Cuando empezamos ese partido, o sea, después de ese partido, agarras una confianza ya ¿Verdad? uno mismo y también de todo lo demás, ¿no? O sea, Claro. que ya te ven diferente y además era no difícil, pero era un poquito complicado el tema de la formación porque jugábamos prácticamente 4-3-3. Entonces era un poco complicado organizarnos con Pablo, que no tenía marca, Claro. y con Maxi tampoco tenía marca. Maxi era un poquito más extremo y te ganaba la banda y era rapidísimo. Entonces nos turnábamos para ver quién bajaba, ayudar. Claro. En el medio estaba Orteman con Marín, que son muchísimo más de juego también, no tanto de marca. Entonces era un poquito de todo, ¿no? O sea, todos nos dábamos un poco la mano y eso nos llevó a ganar confianza. Los partidos en sí, cada uno sentía que ya entrábamos con un 1-0. Entonces eso nos llevó hasta la última fecha así, pero nos jugaron a matar. Cada fecha era bajar a Olimpia, porque hace 10 años que no salía campeón y no querían que vuelva a ganar. Entonces yo creo que por eso es muy, muy meritorio y la gente recuerda mucho, ¿verdad? Porque la gente a veces recuerda más ese torneo que un tetracampeonato que se ganó hace 3-4 años. Entonces es algo muy lindo y algo muy histórico que nos tocó ser parte y estamos muy felices. Muy bien. Quería comentar un poco, Lucho, ese 2012, ¿verdad? La Libertadores que jugaron, por la campaña que hicieron, pero como dijo Marín, ¿verdad? El partido histórico de Olimpia y Flamengo, donde vos anotaste el segundo, me dijiste, ¿verdad? Y ¿cómo fue eso? Después de salir campeón en 2011, ya tenía un equipo, básicamente todos se conocían, llegaron fuerte, pero quedó para la historia, como se dice, ¿verdad? Jugar contra Flamengo en Brasil, ¿verdad? Mira que Marín me comentó que fue en el Mineirão, ¿verdad? Y acá yo te he anotado... João Avelange. No João Avelange en Río. Él me había dicho Mineirão. Sí. Y, en fin, pero el estadio lleno, perdiendo 3-0. ¿Cómo fue esa...? No sé qué es lo que surgió ahí en 15, 20 minutos, si no me equivoco, te empatar el partido. Sí. Y llegábamos con mucha confianza, eso no hay duda, ¿no? O sea, teníamos un gran equipo, jugábamos ya casi de memoria, y cuando pasa el primer tiempo y parte del segundo, era un baile, fue un baile, no podíamos ver a Flamengo. Ronaldinho jugaba caminando y cada vez que agarraba la pelota metía esos pases sin mirar, era una locura. Pero después entra Pablo y no, inclusive antes del entretiempo creo que le expulsan a Peluso y queda Larriera, que ahora salió de Peñarol. Quedó él como técnico y ahí también después se arriesga y manda a Pablo, porque Pablo estaba en la banca. Meta a Pablo, entra Pablo y descuenta con ese tiro libre. Sí. Y ahí fue donde sentimos que podíamos, ¿verdad? O sea, como que no era tan imposible. Claro. Entonces después agarro yo y también de afuera del área de zurda, que no es tampoco algo que me salga muy fácil, descuento con el 3-2 y con más razón. Y ahí tuvimos el 3-3 con un cabezazo de Enrique Mesa y ataja al arquero y decíamos, no se va a escapar otra vez. Y ahí después con el de Marín ahí se fue una locura. En ese descontrol ese fue... Es inexplicable, y nosotros nos reíamos de Marín porque tenés, no sé cuántos metros cuadrados tiene una cancha, o sea, enorme la cancha, pero él se va, corre, pasa la pista atlética y se va y se tira en la arena, o sea, de rodillas. Te juro que lo que nos reímos y nos burlamos de él era increíble, porque él se fue en el medio de la arena a querer deslizarse de rodillas y se queda clavado ahí, y se cae.
No. Tanto Una lugar para locura. conmemorar. De eso no nos vamos a olvidar nunca también, ¿no? De cómo le hinchábamos después. Pero fue increíble. Y la gente también que... Bueno, de por sí acompañan mucho siempre al Olimpia, ¿verdad? Pero ir a Claro. Río a jugar, a ver a Olimpia Flamengo era un Claro. atractivo mucho más importante. Y estaba lleno y una locura. Y con Ronaldinho, todo lo que tenía. Si no me equivoco, Wagner Love era el delantero, Vanderloo, ¿verdad? Botinelli. Equipazo tenía. Tenían, sí, Pero yo no me acuerdo, obvio, tan bien. Vi el partido. Pero me comenta Marín que casi metió el cuarto, Sí, ¿verdad? Le después tapó el también arquero. fuimos, sí. Un cabezazo. Sí, yo creo que si seguía un poquito más o de por ahí reaccionábamos antes, yo creo que dábamos vuelta y todo. Y bueno, realmente un partido histórico, ¿verdad? Le comenté a Marín que acompañé el partido y nadie creía. Me dijo él que muchos olimpistas apagaron en el entretiempo ya, no sé, con 15 minutos y fueron a dormir porque tarde fue el partido, ¿verdad? Sí, el otro sí. día despertó con ese 3-3 y nadie podía creer. Y sí, es difícil cuando ya tu equipo está perdiendo 3-0 y van 20, 25 minutos del segundo tiempo. Es como que si no, ya no pasa nada hoy. Es más factible que te hagan 4 o 5 a que vos puedas descontar. Entonces, si era esta época, creo que iban a haber más videos virales de lo que era, Claro. ¿no? De lo que fueron las reacciones de la gente. Pero hay unos cuantos Claro. de circuitos cerrados y eso donde es muy gracioso. Pero nada, se entiende y es una felicidad siempre recordar. La gente se acuerda muy bien de ese partido. Así, bueno, después quiero hablar un poco de la época de la selección realmente, Lucho, ¿verdad? Que lo que veo acá, algunos datos importantes, pero lo que quiero hablar ahora es o sea, de Olimpia te vas a Rusia, ¿verdad? 2012 a 2014, puede ser. Sí, El equipo se llama Krylia Sovetov, ¿cómo se llama? Krille sobre todo. Sí. ¿Y qué Alas tal, Lucho? blancas se llama. ¿Qué tal fue irte allá? ¿Cómo fue? ¿Quién te trajo la propuesta? ¿Ellos vinieron a verte? O... El enviado ruso del equipo viene a ver un partido de Olimpia, pero porque le querían llevar a Pablo. Era Pablo, ¿verdad? Vino a ver a Pablo. El técnico había pedido por Pablo, ¿verdad? Entonces viene el enviado a ver y justo nosotros venimos de la altura. Nosotros tuvimos un mes con la selección en La Paz, haciendo aclimatación para jugar con Bolivia, con la selección mayor. Y volvemos y podía jugar 180 minutos de corrido que no me iba a hacer nada. O sea, después es que hicimos un mes de pretemporada prácticamente en La Paz. O sea, los pulmones están así. Claro. Puedes correr todo el partido sin problema. Y ese primer partido que jugamos cuando a la vuelta es contra Libertad. Y ese enviado se va a ver ese partido y ganamos 2-1, creo, o 2-0, y los 2 hago yo. Entonces ahí fue donde el enviado le dijo también que me lleven a mí. Entonces fuimos en paquete con Pablo, sí, fuimos en conjunto. Y fue algo muy... ¿Y los dos con 2 años de contrato? O sea, ¿o cómo fue? ¿O ellos compraron luego? Yo tenía 3 años y Pablo no te quiero mentir, no sé cuántos años tenía, pero por ahí también, sí. O sea, compraron el pase de los dos. ¿Y vos te fuiste de clausura ya entonces? ¿La segundo semestre de 2012? Sí, o sea, en junio de 2012 me fui, sí. Junio. Ya. ¿Y cómo fue allá? Bueno, de hecho que te fuiste con Pablo es mucho mejor, ¿verdad? Se quedó ahí esa... Pero sí, cambia muchas cosas ahí. Para los entrenamientos y eso sí era más fácil, ¿no? Pero igual Pablo fue con su familia y estaba en un lugar distinto a donde yo estaba. Yo vivía con mi pareja de ese entonces, esos primeros meses. Y fue algo bueno, aunque con los rusos es muy difícil, ¿no? O sea, piensan que los extranjeros vienen para robar, ¿entendés? O sea, vienen para robar a su país, para robar a su liga, o sea, no vienen como para ayudar. Como aportar, ¿entendés? En serio, sentí eso, Lucho. Pero no, en el club, es lo que sí, los compañeros. Sí. O sea, es el pensamiento que tienen ellos, ¿verdad? O sea, desde los mejores equipos de Rusia hasta los últimos. O sea, es no sé si algo cultural ya de pensar eso. Y costó muchísimo, o sea, varias veces nos agarrábamos con ellos, o sea, extranjeros contra rusos, y
después del primer año, bueno, después de los primeros 6 meses, la verdad, porque los primeros 6 meses obviamente siempre compartían los entrenamientos más con Pablo, con brasileros que tenía también ahí. ¿Quién estaba contigo? Bruno Teles. Bruno Teles. Teníamos a un francés, tenía otro de Haití, un alemán, o sea, compartíamos más entre nosotros. Y después de esos primeros 6 meses, cuando Pablo viene a Emelec, creo, como yo quedo solo bien, de por sí ya aprendí a leer, aprendí en YouTube, todos los días me metía y las letras en sí son diferentes, entonces traté de aprender el abecedario, aprender a leer para saber por si me perdía, poder decirle por lo menos al traductor estoy en tal lado o algo, ¿no? Entonces ahí como que se empezaban a abrir porque vieron que yo también quería, o sea, quería aprender, quería, por lo menos aprendí groserías y le decía, ¿entendés? Le decía groserías a mis compañeros y ya me miraban y se reían por lo menos, entonces trataban de ser un poquito más abiertos, me empezaban a invitar a más actividades. Claro, entonces, adaptarse también, ¿verdad? Sí, y al año vuelve Pablo y ahí tratamos, o sea, él trataba de meterle a él también a lo que era esa cultura y el segundo año fue un poquito más fácil, ¿no? Pero el primero sí costó mucho para que ellos se puedan abrir a lo que era el equipo. Además, ese primer año peleamos el promedio, o sea, jugamos el promedio, jugamos el... ¿En serio? Para descender. Sí. Y el primer partido, ponerle que era un domingo, y yo ese martes o ese miércoles tenía amistoso con la selección. Entonces... jugamos ese primer partido y ganamos 2-0. Hice los goles yo y le dije, no, yo me quedé en mi selección, no vamos a perder, le decía, no vamos a perder, no vamos a descender ni cagando, ¿verdad? No, ¿cómo si tengo que jugar la vuelta? No, yo me quiero ir, la selección es más importante, y me dejaron ir. Vine a jugar el partido con la selección y a la vuelta jugaron ellos y ganaron también 3-1, creo 4-1 y nos quedamos tranquilos. Entonces ahí fue como que más tranquila relación también con ellos, ¿verdad? O sea, sabiendo que yo estaba comprometido con ellos y que... Ganar confianza. Que no iba solo para pasar el rato allá, ¿no? Pero los DTs en sí, porque famoso es el DT, a veces que tiene ese rechazo con extranjero, ¿verdad? A veces dicen, no, eso no se va a acostumbrar acá o no le gusta. Claro, ¿Cómo fue? El que nos llevó, la verdad, muy bien, desde el primer día. Bien. Era ruso, no era extranjero. Ruso. Muy bien, siempre o sea, trataba de abrirse a nosotros con el traductor, obviamente, ¿verdad? O sea, el traductor era un crack, güey, que tenía que traducir a alemán, español y portugués detrás nuestro en medio segundo. O sea, él estaba dando la charla técnica y él nos decía en 3 idiomas, decía detrás nuestro lo que estaba diciendo el técnico. Pero no, los técnicos bien. Los siguientes sí fueron un poquito más complicados, porque eran o muy nacionalistas, eran muy así famosos. Los rusos tienen que jugar ruso, entienden mejor. En el segundo año también, por ejemplo, ya decían que cómo no íbamos a saber nosotros ruso, ¿entendés? O sea, cómo no íbamos a entender nosotros la charla, eso. O sea, que usaban ese tipo de excusas como para no ponerte en algún partido o no sé. Pero a mí, o sea, yo siempre me sentí muy bien ahí, la verdad. Me sentí valorado. ¿Y qué ciudad era? Samara. Samara. Es la tercera ciudad más importante, según ellos, ¿verdad? Lo que me decía, ¿verdad? Porque está primero Moscú, San Petersburgo y después está Samara, sí. ¿Y el fútbol en sí, Lucho? El fútbol en sí ruso, porque hay mucho equipo grande ahí, ¿no? Sí, duro, es muy físico porque la mayoría tiene 1,85 para arriba, o sea, son todos muy grandes. Pero es muy sistemático, es mucho pase, no hay tanta inventiva como o sea, por eso hay muchos brasileros también allá, porque son que te sacan la diferencia, o sea, te ponen un 1 contra 1, te driblan y te llevan, entonces se busca mucho eso. Y también a los paraguayos le va relativamente bien porque somos grandes, vamos bien por arriba, entonces eso también se busca mucho allá. Son más técnicos y todo, ¿verdad? Seguramente Pablo también jugó mucho allá, seguro. Sí, con su juego, ¿verdad? A él también, solamente que nuestro equipo era un poquito defensivo, entonces le costaba a él porque en vez de crear, en vez de atacar, nos dedicábamos un poquito más al bloque defensivo y
Y es más difícil, ¿no? Venís de jugar con Olimpia todos los partidos buscando hacer 2-3 goles y irte allá y esperar el 0-0, a ver un contragolpe o una pelota parada, es difícil. Bueno, Lucho, después te va a otro lado del mundo otra vez. Te va a México. 2014, 2015 yo tengo acá, ¿está bien? Sí. Y bueno, otro clima, otro fútbol, ¿verdad? Al menos ahí el idioma no era tu problema. Así que, ¿cómo fue ese traspaso ahí, Lucho? ¿Vos ya te fuiste y vendió otra vez a México? Sí. ¿Cómo fue? Porque te fuiste al Atlas, ¿verdad? Sí, al Atlas. Y fue justo una transición que hubo en Atlas, donde la cadena azteca compra lo que es Atlas. No recuerdo si 6 meses antes o esa misma ventana, claro. Entonces contrataron muchísimos jugadores, no recuerdo cuántos llegamos, pero era más de un equipo, estábamos todos los refuerzos, y ese torneo no fue muy bien. Creo que salimos líderes en la liga regular y quedamos eliminados en cuartos en liguilla. O sea, ese era un poquito nuestro tema ahí en Atlas. Nos costaba mucho cuando ya era el mano a mano, pero ida y vuelta, ¿verdad? O un partido. Sí, ida y vuelta. Y ahí nos costó. Encima no recuerdo si ese mismo año fue que... No, ese fue contra Monterrey. Ganamos 1-0 de visitante y recibíamos a Monterrey. Y Rodrigo Rojas estaba cuando eso Monterrey. Y la vuelta jugábamos de local y nosotros teníamos la ventaja de que si perdíamos por 1, igual clasificábamos nosotros porque terminamos mejor en temporada regular. Y perdimos 2-0 de local. Y casi incendiaron el estadio, fue una locura ese año. Mucha gente se va a ver a Lucho. Lleno, 60.000 personas más o menos. En promedio tenés 50.000. ¿Y quién estaba contigo ahí de conocido? ¿No hay un paraguayo? No, yo llegué y salió Ortigosa, José. Ortigosa, él estaba antes y llegué yo y salió, pero paraguayos no coincidimos. Brasilero, eso. Porque usted estaba bien en el torneo, ¿eh? Sí. Hicieron buena campaña. Sí. Brasilero. Maicon Leite. Que jugó en Palmeiras. En Santos también, sí. Claro. Campeón de Libertadores. Sí, campeón de Libertadores, sí. Con él sí, cuando yo llegué, él estuvo... y era un puntero, una locura lo que jugaba. Una locura, rapidísimo, increíble. Rapidísimo. Con él, sí. Creo que se quedó un año ahí y después no sé a dónde fue. Creo que después vuelve a Brasil, si mal no recuerdo. Yo sé que él estuvo ahí por Santos y Palmeiras. Sí. En fin, pero algún club y más. Pero bueno, Lucho, y México otra cosa, ¿verdad? La ciudad que votaba... Guadalajara. Guadalajara. Una locura. ¿Verdad? Sí, hablo con todo el mundo que jugó y le encanta el fútbol mexicano. Bueno, pero vos tuviste cuánto tiempo, que viniste otra vez a Olimpia en 2016, después volviste a Atlas otra vez. Estuve 1 año y medio y ahí vengo a préstamo a Olimpia en 2016 y después vuelvo 6 meses más a Atlas. O sea, fue un tiempo cortito que vinimos, que salimos segundo, si mal no recuerdo, con Jubero. O sea, yo vengo con Chiqui, cuando Chiqui agarra, y no me acuerdo si las 3-4 fechas renuncia Chiqui y llega Jubero. Y el Apertura 2016. Apertura, ¿verdad? Sí. Después en Clausura volviste a... Clausura volví a... Pero allá el torneo como acá, ¿empieza al inicio del año o empieza a la mitad del año? Es como en Europa. Europa. O sea, le llaman como en Europa. La Apertura sería lo que es Clausura aquí. Clausura, ¿verdad? O sea, y bueno, te fuiste allá otra vez, no sé cómo fue ya ese 2016, pero después vení otra vez a Guaraní. ¿Cómo fue eso, Lucho? O sea, yo vuelvo a Atlas y cuando eso Atlas estaba también todavía en reforma más o menos, estaba medio tambaleando. Llega Rafa Márquez, era el año del centenario también de Atlas, entonces era un año muy especial donde querían, pero creo que no llegamos a clasificar a liguilla, no recuerdo, y después vengo a Guaraní, y Guaraní había salido campeón con Garnero ese 2016, y llegó un equipo campeón, ¿verdad? O sea, un equipo, y era hermoso, o sea, poder jugar con Guaraní ese torneo era algo muy, muy bueno, porque teníamos un plantel muy, muy frondoso. Imagínate, estábamos 6 delanteros, si mal no recuerdo,
Y ese año el sub-19 era obligatorio también. Ya estaba eso. Entonces, los dos delanteros era Camacho con Marín, Antonio Marín. Y Marín entró y rompió todo. O sea, no recuerdo si salió goleador luego del equipo, pero eran locuras lo que jugaba Marín, una locura. Y atrás estaba Hernán Rodrigo López con Epifanio García. Epi García le había ayudado a Guaraní ese torneo anterior para salir campeón muchísimo. Había hecho muchos goles, le ayudó mucho. Entonces Garnero también le quería mucho. Aparte que Rodrigo López, que goleador histórico, o sea. Claro. Y después estábamos Neri Cardoso y yo. Estábamos 6 delanteros para 2 lugares. Era una locura. O sea, qué bárbaro. Y la rotación era impresionante. ¿Y rotaba luego, profe? Se hacía lo que podía, ¿no? Pero era muy difícil, muy difícil. O sea, ese 2017 fue complicado, pero se le entendía, ¿no? O sea, venía de salir campeón. Sí. ¿Y qué tal fue el Guaraní 2017? ¿Cómo fue? Se peleó arriba, si mal no recuerdo. No sé si Libertad salió campeón en ese torneo, pero fue relativamente bien, ¿no? ¿Será que no fue en la época que Olimpia ganó los 4 o 5 seguidos, no? No, porque Garnero va después a Olimpia. Y ahí empezó. Y con Garnero fue que se ganó el 2018-2019. Bueno, acá no sé si tu pase, porque te fuiste a Nacional, seguramente querías jugar, seguro. Sí, o sea, mi pase estaba en Guaraní y voy a préstamo a Nacional ese segundo semestre, y donde nos fue muy bien. Llegamos a cuartos de final de Sudamericana. Quedamos eliminados con Independiente, que después sale campeón, que jugaba con Ariel Holland. Jugaban como si fuera el Barcelona 2009. Era una locura. Nos pasaron por encima. O sea, era... 4-1 perdieron. Sí, fue un partido donde... ¿Hiciste gol ahí? Sí, 1-0 estábamos perdiendo. Empato yo y tratamos de ir, pero tenían un juego de asociación que inclusive yo le pregunto al segundo tiempo, cuando ya iba más difícil el resultado, le pregunto a los defensores o sea, cómo son los trabajos, cómo hace, güey. No, el técnico es muy bueno, me dice. O sea, estábamos hablando porque era algo en serio, o sea, que dentro de la cancha uno ve que no podías hacer mucho. La movilidad de los jugadores, el toque que tenían, bueno, aparte de la precisión con la que hacían todo, había un sistema de memoria que si vos te mueves acá, yo me muevo acá, si yo me muevo acá, vos te mueves allá. Era algo muy difícil, algo muy, muy bueno, y que después salen campeones de ese torneo. Y ahí en Nacional, muy bien, me sentí muy bien, y Guaraní pide que yo vuelva. Yo me quería quedar en Nacional, pero Guaraní quería que vuelva, y vuelvo con Saja, agarra Sebastián Saja 2018. Y ahí fue tambaleando mucho, no duró mucho Saja. Después no recuerdo cómo se llama el que llegó, pero no hubo mucho. Y ahí voy a Santaní después, 2018. Santaní. ¿Verdad? Vos jugaste el final ahí ya, en el clausura. ¿Verdad? Y bueno, de ahí te vas a Colombia, Lucho. Otra vez te va a un fútbol. A mí me encanta mucho mirar el fútbol colombiano. ¿Verdad? Veo muchos jugadores con cualidad y me sorprendió que no fuera al mundial, pero ¿a qué voy, verdad? Deportes Tolima es un club muy grande y no tiene su gente. Aunque tiene obviamente los clubes más grandes, pero ¿cómo fue llegar ahí en Colombia? ¿Cómo fue jugar ahí? No, y en Santaní no fue muy bien porque en la segunda rueda creo que de 11 partidos perdimos 1, creo. No fue muy bien, hice 9 goles en 10 partidos más o menos, entonces estaba enrachadísimo. Metimos a Santaní en Sudamericana, que era algo improbable, muy difícil. Entonces ahí viene el presidente de Tolima a Paraguay para el sorteo de la Libertadores, y nos encontramos, o sea, nos reunimos ahí en el hotel, y muy bien, de una me dijo que te quiero llevar, necesitábamos un delantero más, porque estaba un delantero que es el goleador histórico, era de Tolima, pero que necesitaban también uno ahí con él, que podamos. Entonces, sí, de una, o sea, no dudé un segundo. No seguía mucho el fútbol colombiano, pero sí uno ve los partidos de Libertadores de los equipos colombianos, cómo tocan, cómo son físicos. Y me interesó desde el primer minuto, y fui algo muy, muy bueno.
muy el club y la ciudad. Tolima, ¿verdad? Sí, Tolima. Es muy igual a Paraguay. Son muy amigables, son muy serviciales. Bueno, de por sí el colombiano es una persona muy... Se nota. Sí, desde un principio de seguro también compartiste con muchísimos colombianos. Entonces son muy amigables, son muy buena gente. Entonces desde que llegué me hicieron sentir muy bien ahí. Jugamos Libertadores, peleamos el campeonato y se nos fue también porque ahí es por sistema de liguilla también. Liga y después fase de grupos, 2 grupos de 8 y los 2 de arriba juegan la final. Y si mal no recuerdo, quedamos ahí a unos puntitos de jugar la final. ¿Y qué diferencia viste ahí, Lucho? Porque jugaste Libertadores, entonces ¿cómo fueron las Libertadores? Porque, no sé, hablo muy bien del fútbol colombiano. Sí. Y yo digo el torneo local, ¿verdad? No, el torneo local me sorprendió muchísimo. Porque sentís la localidad, sentís que te vas a jugar de visitante, sentís que jugás de local con tu gente. Entonces, y aparte que las canchas son todas alfombras, ¿no? O sea, no hay algo... Buscan eso, ¿no? Buscan mejorar. Entonces, es algo que capaz tengamos que copiar acá, porque un día jugás en una cancha hermosa, en la siguiente fecha ya sabes que te tocan en una cancha donde... tener que ver si tener que jugar, tener que hacer un juego directo, tirar pelotazo, buscar el 9. Entonces, esa es una de las grandes diferencias, ¿no? Donde ellos sí buscan mejorar, buscan ese juego de que los jugadores se sientan cómodos dentro de la cancha, los campos de entrenamiento también son impecables. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, por eso yo creo que los jugadores que salen con una mayor técnica, ¿no? Claro. Tienen de hecho, que una base son más importante. Muy técnicos también, ¿no? Yo veo los colombianos, tuve gente que jugó en Brasil y en Colombia, me dice que tiene mucho que ver, un fútbol medio parecido en ese sentido, ¿verdad? Porque en Brasil normalmente se dice que en Río es un fútbol más técnico. Sí. En el sur es un fútbol más, el famoso charrúa, es más pegado, pero... Entonces, como Brasil también es muy grande, mucha gente me dice que comparo mucho el fútbol colombiano con el brasileño en relación a eso que vos me estás diciendo, son muy técnicos. Y puede ser eso que me estás diciendo, Lucho, si todas las canchas son lindas, no sé cómo tendrán su formativa, ¿verdad? Pero de hecho que le acostumbra a jugar en canchas lindas. Claro, es que vos mejorás con la costumbre, con la práctica. Entonces, si vos practicas en un campo bueno, donde la pelota viene recta y sabes que no te va a picar mal, sabes que no te va a pasar por abajo, entonces... ya sabes cómo poner el pie y siempre se te va a quedar bien, o sea, 10, 20, 30 veces, todas las veces que sea necesaria, ya te queda, ya se te queda grabado en la mente cómo tenés que pararte, cómo tenés que recibir. Pero acá es difícil, si en la formativa las canchas no son buenas, te pasa por abajo la pelota, en la siguiente te viene el mismo pase, pero te pasa por arriba. Entonces, es difícil mejorar, ¿verdad? No quiere decir que no van a llegar, no quiere decir que no van a ir al exterior, pero obviamente si tenés una base mucho más importante, mucho más formada, te es más fácil después acostumbrarte a dónde vas. Entonces, creo que esa es un poquito la diferencia y por qué hoy los colombianos tienen mucho más jugadores en Europa o en México mismo, que está lleno de colombianos, a paraguayos, ¿verdad? Claro. Bueno, ese es un punto que siempre hablamos de la estructura, ¿verdad? Que ojalá que eso realmente mejore acá en el fútbol local. Y sí, vemos que está mejorando, pero ojalá que mejore más rápido, podemos decir así, ¿verdad? De allá viene a Luqueño, Lucho, jugar en otro equipo grande acá, después he visto que pasaste por River Capiatá. Comentame un poco cómo fue eso en los últimos... Luqueño viniste ya en 2020, la época de la pandemia. 2019, ¿verdad? Ahí en julio de 2019. Ahí ya viniste. Llego ahí y cuando estaba agarrando ritmo porque... llego directo de Colombia sin hacer pretemporada, o sea, empezaban 1 o 2 semanas el torneo, con Tiburón estaba Luqueño. Llego y todavía no agarraba ritmo, o sea, no quería arriesgarme todavía a él, y cuando empecé a agarrar ritmo, le hago gol a Cerro, le ganamos en La Olla, y en el siguiente partido jugamos con Santanía en el defensor y me rompo la rodilla, solo, así. Y ahí... o sea, cruzado. Y ahí paro los 6 meses, los clásicos 6 meses, y justo cuando estoy volviendo a agarrar ritmo, pandemia.
O sea, y ahí fue donde como que me costó muchísimo, porque Claro. de por sí parar 6 meses y volver a agarrar ritmo es Difícil. muy difícil, muy difícil. Y Claro. otra vez que venga una pandemia, y no recuerdo si empezó en septiembre, octubre, creo que empezó Tardó mucho. tardó muchísimo, y Muchísimo. no había nada abierto, no podías hacer nada, o sea, todo en tu casa. Obviamente siempre trataba de rebuscarte, ¿verdad? Pero no es lo Claro. mismo, ¿no? Nunca va a ser Claro. lo mismo. Entonces, otra vez era como un proceso, O sea que ese un año al tónico. final te quedaste parado. Sí, un año. ¿Verdad? Un año Por la prácticamente. lesión. Entonces, si 6 meses te cuesta, un año es mínimo el doble. Entonces, ahí costó muchísimo volver. Después vamos a River y en River entrábamos para la pretemporada, creo que el 7-8 de enero nos íbamos a cerrar. Me da COVID. Cuando entré. Entonces me quedo parado otra vez, creo que eran 10 días, algo así. Justo la pretemporada. Toda la pretemporada, o sea, me perdí la parte más importante, me perdí, Claro. o sea, obviamente después podía hacer solo, pero otra, no es lo mismo, No es porque lo tenés que estar ahí en el ritmo. Mm. Me costó otra vez encontrar el físico, no tanto, pero sí el juego, ¿no? El ritmo. Claro. Y ahí después ya con River no fue todo el año, que fue un poquito un sube y baja Claro. muy difícil, porque en Sudamericana nos iba bien, en torneo local mal, entonces era como que no sabíamos qué esperar, ¿no? Hasta Claro. que después ya fue muy tarde, ¿verdad? Y bueno, Lucho, ahí tuviste el último pasaje tuyo, fue por Capiatá, ¿verdad? Ahí donde nos conocimos. ¿Y qué esperas vos ahora, Lucho? ¿Cuál es tu intención? Jugaste ahora a la vez con Capiatá, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que vos esperás? ¿Cómo ves, verdad, tu futuro todavía en eso? No, obviamente ahora mismo prepararme bien para lo que venga, ¿no? O sea, Claro. mi intención es seguir jugando por lo menos 3 a 4 años más, y seguir formándome como entrenador, que es lo que realmente también después de que deje el fútbol, no, o sea, no dejar el fútbol, ¿no? O sea, Claro, pasar cambiar de etapa, ¿no? claro, pasar a esa siguiente etapa, porque creo que con una buena formación dentro de lo que es el fútbol paraguayo uno puede crecer muchísimo, o sea, Claro. vemos que hay muchos técnicos paraguayos que a veces no tienen oportunidad, a veces otros tienen mucha más oportunidad, y hay una rotación dentro del fútbol paraguayo que uno hace que quiera estar ahí dentro, ¿no? Que quiera participar, pero por sobre todo llegar formado, ¿no? O sea, Claro, quemar las prepararse. etapas, prepararse y llegar bien formado para de ahí crecer otra vez, ¿no? Claro. Ser uno más de una estructura donde lastimosamente sabemos cómo es el fútbol paraguayo, ¿no? O sea, van a preferir 1000 veces más a un técnico extranjero a un técnico paraguayo. Claro. Entonces, tenemos que estar a la par, lastimosamente es así, tenemos que estar a la par o ser mucho mejores y después buscar la oportunidad, ¿verdad? Pero es toda una etapa donde durante mi carrera de jugador quiero hacer para poder llegar bien formado, ¿no? Pero tu intención es empezar informativa o realmente quieres ser DT principal, porque hay muchos que hablan, de verdad, Claro. que quieren empezar como auxiliar, a veces unos no quieren entrar en la Claro. formativa. No, te soy sincero, para inferiores no me veo mucho porque no soy muy paciente, ¿verdad? O sea, no, esa cuestión de enseñanza es más difícil, yo creo, que lo que Claro. es la parte de ser un estratega. Claro. De jugadores ya formados, donde vos le podés ubicar dentro de la cancha y buscar un sistema de juego, un modelo de juego donde te gusta que tenga un poquito más la pelota, te gusta que sea más frontal. Entonces me voy más por ese lado que por el tema de la enseñanza, pero obviamente es un camino que recién ahora estoy terminando la carrera para tener el título, y Claro. ya después obviamente especializarme, formarme y agarrar toda la experiencia posible de todos los entrenadores por los que paso, ¿no? Y ese punto también te quería preguntar, Lucho, antes de hablar un poco de la selección, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los entrenadores que vos tuviste que más te llamaron la atención, la forma de trabajo? Porque tuviste en varios países también. Peluso, uno de los primeros, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar primero con Mauro. Mauro Callero, yo creo que es el mejor entrenador, formador que yo conozco. Habla muy bien de él. Mucha gente habla bien de él. Para la formación yo creo que es el ideal.
Hoy creo que está en Olimpia. Creo que está en Sigue en Olimpia, creo. Sigue, perdón. Y la forma en que él crea o empieza a moldear a los jugadores para llegar a la primera, yo creo que es muy necesario que cada jugador pase, ¿no? Porque es duro cuando tiene que ser duro, claro, es duro cuando tiene que ser duro, tiene todas las cualidades para formar a los jugadores y la mayoría de los que pasamos por él llegamos a primera, entonces, y llegamos preparados, ¿verdad? O sea, claro, mentalmente también, entonces, de ese punto yo creo que Mauro es el ideal. Después, Peluso, yo creo que es un estratega, un maestro, que también mucho con él. Aprendí muchísimo porque también sabe derivar, porque él se encargaba más de lo que era el aspecto defensivo del equipo y el profe Mauricio Larriera era el aspecto ofensivo del equipo. Entonces había ese otro punto una buena conexión, ¿verdad? Sí, sabía derivar mucho. Después el profe Carlos Quise también, ya cuando yo estaba en primera, fue alguien que sabe muchísimo y que sabe también ubicarte en lo que es la conexión fuera dentro del campo, ¿no? O sea, cómo tenés que ser también fuera del campo, ¿no? No solo adentro, sino también guiaba muchísimo a los jóvenes de distinta manera, ¿verdad? O sea, de por ahí él, a nosotros los solteros en esa época nos hacía concentrar martes o miércoles ya, y el partido era el domingo, ¿verdad? O sea, nos hacía dormir ahí. Y a los casados les hacía venir viernes, o sea, era muy difícil, pero obviamente uno se adecua ahí y le entiende, ¿no? Por qué hace esas cosas. Claro. Después en México lo tuve a Tomás Boy, que hace poquito falleció, y era un loco bien. Claro. Un loco que sabía, un loco mañoso, un loco importante, y yo creo que de él también adquirí un poquito el manejo de grupo, ¿no? El manejo de grupo que él podía organizar un asado y estábamos todos y él era la alegría, pero después, o sea, vos no lo entendías, era como que era tu mejor amigo ahí. Pero después en el entrenamiento era el primero que te puteaba, el primero que te mandaba a la mierda. En los partidos era intenso así, ¿entendés? Entonces sabía llevar el ambiente, ¿no? Que de por ahí un entrenador tiene que tener esas dos facetas, ¿no? Saber compartir, claro, saber compartir las cosas, ¿verdad? Claro, o sea, y cuando tiene que ser duro, es duro, ¿verdad? Claro. Pero después tengo muchísimo, o sea, en cuanto a trabajos, lo que es Garnero con San Martín también son muy buenos. El profe Jubero también es un psicólogo importante que trabaja mucho en lo mental, sí. La verdad que en toda mi carrera tuve muchísimos entrenadores buenos. ¿Y en Rusia tuviste alguno que te llamó la atención? ¿Qué pudiste aprender ahí? Era más difícil. Claro, era más difícil porque obviamente esperabas siempre que el traductor te diga otra vez a ver qué dijo y a ellos tampoco no le caía bien estar diciendo con una intensidad, por ejemplo, decirte, haz esto, y que él te dice un poquito más despacio o de por ahí no con las groserías que te está diciendo el entrenador. Entonces era más difícil, pero obviamente se aprende, ¿no? Hay algunos que por ahí te hablaban un poquito más con la pizarra y te trataban de ubicar, o sea, que por lo menos tenían la intención de enseñarte algo, ¿verdad? Y Lucho, hablamos de DT, ¿verdad? Pero ¿y jugador, Lucho? Famoso ese, de repente jugaste con uno u otro que demasiado diferente era. Siempre te queda marcado. Por todos los lados que vos jugaste hay ese uno u otro que o era muy líder, qué sé yo, o era demasiado compañero tuyo en la delantera, o el que te dio mucha asistencia. Siempre hay el... Sí. Hay dos jugadores, o sea, que me vienen rápido a la mente, son Martín Ligüera, era un número 10 uruguayo en Olimpia, cuando yo subo recién. Era un animal por lo que jugaba, ¿verdad? O sea, y no solamente tenía una técnica, sino tenía también esa garra que se te va a barrer al piso, o sea, la garra charrúa, ¿verdad? Claro. Y tenía las dos cosas, ¿verdad? Y en el entrenamiento era intenso, y cuando tenía que hablar, hablaba, y era... Para mí fue uno de los... Porque me acuerdo muy bien porque yo subía recién y era como alguien así quien yo veía... Un referente que tenía ahí. Y después ya cuando ya estaba un poquito más consolidado, Orteman. Era el líder también dentro de la cancha. Dentro de la cancha era un placer tenerle ahí. Cómo metía los pases, ubicaba a todo el mundo. La verdad que era una locura. Y ya en la selección, sin lugar a duda, ver la Roque, Tacuara,
compartir con todo ello, a Justo Villar, Paulo da Silva, Verón. Tuve la oportunidad de que ellos todavía estén después del Mundial de Sudáfrica. Obviamente no fue todo el proceso que queríamos, ¿verdad? Porque no clasificamos para Brasil, pero obviamente compartir los entrenamientos, las concentraciones con ellos fue algo que te nutre mucho, que poder compartir con ellos, conocer a la persona realmente, ¿no? Porque una cosa es ver la entrevista, o compartir en un partido, pero conocer a las personas detrás del jugador es algo muy increíble y la verdad que estoy siempre muy agradecido de haber compartido con todo ello, ¿no? Y justo te iba a preguntar ahora, Lucho, para que me comente un poco lo que fue tu trayectoria en la selección, ¿verdad? Aunque ya dijiste varios puntos, pero inesquecible otra vez. Muchos dicen que la camada en 2010 fue una camada impresionante, ¿verdad? La mejor campaña de Paraguay, si no me equivoco, la selección del Mundial. Entonces, tú viste un poco con ellos, ¿cómo fue eso, verdad? ¿Cómo te sentiste ahí, verdad? Porque goles yo tengo notado, como te comenté, ¿verdad? Guatemala y Ecuador. Sí. Guatemala fue un amistoso, la cancha de Luque. Sí. Y el Ecuador seguramente la eliminatoria en ¿no? Quito, 2014. Sí. Pero jugaron de locales, 4 Quito fue. Quito. Ok. Y bueno, ¿y cómo fue eso, Lucho? Otra cosa es defender tu selección. Sí, obviamente. También por eso siempre voy a estar agradecido al profe Arce, que fue, obviamente, con él empezó después del 2010. Empezó el proceso con él y era difícil porque era una camada que ya venía de antes, de mucho antes, de esa eliminatoria que salieron primero en Sudáfrica a estar entre los 8 mejores del mundo. Y era difícil porque la mayoría ya llegaba a un punto en su carrera donde estaba un poquito más afuera que adentro. Entonces, y no había una combinación de jugadores donde estén más jóvenes con esos experimentados. Fue muy brusco el cambio, o sea, salen y entran, ¿entendés? Entonces, poder compartir por lo menos ese poco tiempo fue algo muy, muy bueno para mí, como te dije, conocerle a ellos. Pero obviamente fue muy duro por no poder clasificar estando acá a 1 horita de Brasil, 2 horitas. Entonces fue muy duro esa campaña. Nos costó muchísimo. De verdad pensábamos que teníamos y que debíamos y que íbamos a clasificar, pero costó muchísimo. Las selecciones estaban muy bien preparadas. Chile tenía un equipazo, una generación muy buena también. Aparte de Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia también, que esto fue revelación en ese mundial. Entonces fue muy duro, muy difícil, pero obviamente de todo se aprende, ¿no? Una experiencia muy, muy, muy buena, donde aprendí mucho, conocí a muchas personas, que queda el recuerdo, ¿no? O sea, que queda el recuerdo bien y nada, de eso también vivimos, ¿no? O sea, de esos lindos recuerdos, tanto dentro de la cancha como lo que fue fuera, ¿no? Así mismo. Bueno, Lucho, como te comenté, ¿verdad? Una vez más te quiero agradecer, ¿verdad? Nosotros ya estamos por terminar. Normalmente cuando estoy por encerrar con mi invitado, Lucho, yo siempre le digo a él, mucha gente te conoce, mucho joven nos está mirando, mucha persona que le interesa tu trayectoria, ¿verdad? Mucho olimpista que obviamente sabe de lo que hiciste por el club y varios de los otros equipos como Luqueño, Guaraní, Nacional, en fin. Lo que yo siempre le pido es dejar un mensaje, ¿verdad? De ese Lucho jugador con la experiencia que vos tuviste años en el fútbol y de repente un mensaje a un joven, un mensaje al fútbol paraguayo en el futuro, en fin, quiero que siempre pueda dejar algo positivo para la gente que nos sigue. No, obviamente yo creo que más para los jóvenes que por ahí están aspirando a llegar, que sean disciplinados. Yo creo que es una clave, o sea, la clave más importante que aprendí ya de mucho más grande. No sabía que por ahí siendo un poco más disciplinado capaz llegaba mucho más lejos. Entonces es de por ahí muy repetitivo, pero es algo demasiado importante que nunca nos vamos a cansar de recalcar, que siendo disciplinado y respetuoso durante la formativa, llegando y después manteniendo la humildad en primera, yo creo que se puede llegar muy, muy lejos. Y es
un tiempo muy importante para nuestra selección, ¿no? Para nuestros jugadores paraguayos, ¿no? Donde cada vez se buscan más jóvenes, llevar al exterior y formar en el exterior, ¿no? Ya no tanto que se formen acá, porque por ahí se van perdiendo en lo que es el fútbol paraguayo o solo por acá. Entonces, buscar eso, ¿no? Buscar, y también los mayores, ¿no? Los profesores, los técnicos, que busquen un poquito también perfeccionarse, profesionalizarse más y buscar formar a mejores jugadores, ¿no? Primero como personas y después como jugador de fútbol, para que puedan tener todos obviamente un mejor futuro, y al final vamos a tener una mejor selección, vamos a tener un mejor fútbol dentro de lo que es nuestro fútbol. Así que ojalá que se pueda crear un proyecto bueno, un proyecto lindo, no tan a futuro, no tan a largo plazo, sino a mediano por lo menos, y que podamos crecer todos, ¿no? Bueno, Lucho, muchísimas gracias. Claro, se entiende mucho por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora con el Mundial, ¿verdad? Y todo el mundo queríamos que Paraguay esté ahí. Sería algo tan lindo. Pero como decir, ¿verdad? Quién sabe para 2026 podemos estar viviendo eso, ¿verdad? Le deseamos lo mejor siempre al fútbol paraguay, a todos los profesionales, a los chicos también, que es el futuro de la selección. Así que una vez más, muchísimas gracias, Lucho. Hicimos un episodio, obviamente, quién sabe en el futuro podemos vernos otra vez, ¿verdad? Claro. La amistad sigue, podemos ver en qué podemos hablar en el próximo episodio. Voy a tener unos planos en tu vida, ¿verdad? Te deseamos lo mejor, así gracias. Que muchísimas gracias, Lucho. No, gracias a vos por la invitación, estoy muy agradecido porque me tuviste acá, y cuando gustes estamos a las órdenes, y ojalá que podamos repetir en otra etapa y que sea mucho mejor todavía. Bueno, Lucho, muchísimas gracias y quedamos acá con más un podcast con Dudu.